Bilbao ha sido conocida como la ciudad industrial del norte de España por excelencia y una de las urbes que más ha evolucionado últimamente. Sin embargo, su historia comenzó en torno a 7 calles que conformaron el centro histórico de Bilbao durante siglos. Si quieres conocer más de esas calles y todo lo que se encuentra aquí, acompáñame en un recorrido por esta zona de Bilbao y sus primeras calles. Sean todos bienvenidos. Y para comenzar este recorrido lo haremos en orden de esas 7 calles conocidas en euskera como Savski Kaleak, que son el centro histórico de Bilbao, calles que forman parte de la estructura original de la villa, fundada en 1300 por Diego López de Haro. Inicialmente hubo 3 calles y en el siglo XV se ampliaron a 4 más, cada una con finalidades determinadas. Y el recorrido lo empezamos en esta primera calle llamada Somera, que representa la calle de encima y marca el punto de partida del casco viejo de Bilbao. En sus inicios, al ser la calle más elevada al nivel de la ría, se establecieron las primeras casas, posadas y tiendas, siendo conocida por ser el hogar, además de comerciantes y burgueses, quienes tenían acceso a la ría. El panorama al recorrerla no ha cambiado mucho, ya que aún aquí se ven sitios muy tradicionales en los que realzan las tradiciones de Euskadi, que traduce como el País Vasco. Dejamos Somera para pasar a la segunda vía, conocida como Artecalle, cuyo nombre significa calle del medio. Fue la arteria principal y centro de la actividad comercial de la villa. Aquí se establecieron muchas de las primeras tiendas y talleres, y con el tiempo se convirtió en el corazón económico de Bilbao. Se encontraban además zapateros, carpinteros y artesanos. Esa actividad se mantiene bastante activa, siendo de las pocas que permite esta calle algún tráfico automotor por la zona, en la que, como ven, son calles pequeñas, con estructura de piedra, en la que los grandes edificios le dan una iluminación particular. En esta oportunidad, gris por el ambiente de nubes que hay en el panorama. Artecalle hoy día, por su diversidad de negocios, es quizás una de las calles de comercio más activas del casco antiguo. Solo falta ver la amplia gama de comercios pequeños, entre los que pude distinguir jugueterías, agencias de turismo, farmacia y alimentación, en una zona en que la planta baja de los edificios mantiene la tradición de tener locales, mientras que los pisos superiores están dedicados exclusivamente a vivir en una postal habitual de Bilbao, en la que a primeras horas de la tarde puedes ver a la gente haciendo sus compras del pan para la comida del mediodía, que como en toda España se come a partir de las 2 de la tarde. El transitar por cada una de las 7 calles es una labor que se puede hacer con toda la calma del caso, en la que si no deseas caminar por completo cada una de las vías, puedes usar entre algunas pequeñas calles del medio para cortar caminos y pasar a la siguiente calle, como en este caso que nos lleva directamente a la tercera calle que nos interesa conocer. Atravesando ese pasillo damos de frente con la catedral y en ella encontramos la tercera calle, Dendaricale, que del euskera traduce la calle de las tiendas, en la que los artesanos locales también tenían sus tiendas, siendo una de las vías más concurridas de Bilbao, al unir directamente el puerto de la Ría, de Nervión, con la Catedral de Santiago. Como curiosidad de esta calle, mientras la transité, encontré que muchos reyes se hospedaron en esta zona cuando vinieron a jurar sus mandatos, entre ellos los reyes católicos. Al caminar por aquí pueden ver que se hace fácil ubicarse y es la nomenclatura con el nombre de cada calle en euskera y en castellano, lo que invita a los visitantes como yo a interesarnos más en esta historia vista desde estas calles
que hasta el momento hemos visto las primeras tres: Somera, Artecalle y Tendería, que fueron esas primeras calles creadas hace más de 700 años. Sigo caminando con un orden establecido, pero para ello vuelvo a tomar otra pequeña callecita llamada Getsebarría, que cruzan las 7 calles y que son habituales para transitar entre sectores. No tienen nada de particular, quizás que con la altura de los edificios dejan pasar poco la luz y el ambiente se mantiene como épocas pasadas. En esta callecita llegamos a la cuarta calle de este recorrido, llamada Velosticalle. Velosticalle fue conocida desde sus comienzos como la calle de arriba o la calle de la pesquería, debido a la cantidad de pescaderías que se podían encontrar. Este era entonces el sitio recomendado para comprar pescado, así como para encontrar bacalao y sardinas. La calle hoy completamente está cambiada y esa actividad pesquera ha pasado a la Plaza de la Riviera, que la pueden encontrar en un reciente recorrido pasado que hice por allí. Y de nuevo tomando otra pequeña vía de en medio para cortar camino, siendo el panorama igual, pero si observan bien, al levantar la vista podrán ver unos lugares dispuestos para colgar ropa, en la que de manera muy creativa están los tendederos, y además se disponen de sombrillas sobre ellos para poder tener la ropa seca. Una solución a una de las ciudades que más llueve al año en España, con una media de 123 días. 1 de cada 3 días en el año van a tener lluvias en Bilbao, lloviendo más que la famosa Londres, y para estos recorridos pude constatarlo. Llegamos a la quinta calle de este recorrido, la calle Carnicería Vieja, nombre que se debe a que aquí estaba el primer matadero de Bilbao. Debido al olor y movimiento que había por el lugar, los vecinos se quejaron por largo tiempo, hasta que esa actividad de sacrificio de animales se trasladó a las afueras de la ciudad. Hoy día la actividad sobre esta animada calle radica en un lugar reivindicativo de causas sociales y culturales en las que se encuentran en la actualidad algunos comercios de interés como anticuarias y librerías, donde hay venta-cambio de libros de segunda, en un ambiente muy agradable con algunas mesas afuera para tomarse una copa de vino mientras se ve pasear a la gente. A esta calle volveré luego para mostrarles más. Por ahora seguimos. Si han seguido al detalle este recorrido, la ruta de las 7 calles es muy simple de hacer, en un segmento de 7 vías paralelas que se pueden caminar al completo o pasar entre calles, como lo he hecho en algunos trayectos, con un ambiente que se vuelve habitual, salvo de arte urbano o viendo en detalle los pórticos de algunos edificios. En este nuevo cruce nos acercamos en la que para mí fue la calle de las vistas que más me llamó la atención, y verán el porqué. Esta es la sexta calle del recorrido, Barrencale, que en su nombre significa la calle inferior o la calle de abajo. En el pasado desde aquí se podía tomar un bote para pasar a la otra parte de la ciudad. En esta zona se concentraban además algunos vendedores de bacalao, vinos y licores. Hoy el escenario es completamente distinto y es solo levantar la vista para ver los edificios más coloridos del casco antiguo, que es el hogar de muchas tradicionales familias bilbaínas que han heredado de generación en generación los pisos y hoy con orgullo parecen mostrar las fachadas en un ambiente muy agradable para los visitantes. La séptima calle en este recorrido es Barrencale Barrena,
que significa la calle más inferior de la inferior, y sobre la que terminaba el casco antiguo de la villa. Calle que, por cierto, es la que más ha sufrido cuando la ría de la ciudad se ha crecido, ya que al estar en la parte más baja solía sufrir de inundaciones. Estas calles vistas no son las únicas del casco antiguo de Bilbao, pero entre ellas cuenta la historia de una villa con más de 700 años. Hay otras calzadas como parques y plazas que serán para otra historia. Por ahora vuelvo a la calle Carnicería, que nos lleva directamente a la ría, pero antes de ello vale la pena detenerse en una panadería tradicional bilbaína, viendo delicias. Con estas vistas de antojo, con las famosas magdalenas, despido un capítulo más de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero para más recorridos por Bilbao, así, con pausa y calma. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.